mucho. Jorge López Martínez, diputado federal panista por el estado de Aguascalientes, ahorita viene en la carretera a la Ciudad de México desde Aguascalientes, y yo lo he invitado porque él es secretario de la Comisión de Transportes. En este programa hemos estado hablando sobre el peligro que implican los traileres o los trailers de uno o de dos remolques fundamentalmente en las carreteras de nuestro país y en las calles de las ciudades. Platiqué el otro día con el encargado de este tema de autotransporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es Adrián del Mazo Maza, y pues dijo pues que no se puede hacer mucho porque pues, el reglamento y el NOM y todo este asunto. Ya hace rato escuchaba yo al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, hablando con Joaquín López Dóriga aquí en esta estación, y como que el principal defensor de los dobles remolques era el señor Ruiz Esparza, como diciendo, es algo que necesitamos. Lo primero que se me ocurrió, bueno, ¿y por qué México sí necesita este doble remolque? Y la mayoría de los países civilizados del mundo no lo han prohibido por lo peligroso que resulta. Europa sobre todo y en Estados Unidos, con camiones más chiquitos, mucho más ligeros y en ciertas carreteras. Digo, aquí los ves bajando en una carretera empinada a 100 por hora cargados, digo. En fin, son ideas del secretario Ruiz Esparza. Jorge López Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Oye, el otro día que hablaba con Adrián, porque, a ver, para empezar hay un número que brincó, porque el otro día en este programa estuvo mi colega Héctor Gandini, un periodista y un comunicador de hace muchos años, que desafortunadamente hace unas semanas perdió a su hijo cuando un tráiler doble remolque perdió el control y la segunda caja cayó sobre el coche en que viajaba este muchacho, matándolo y a otras 3 personas. Y Héctor Gandini decía que en lo que va del año han muerto unas 1000 personas, y el señor Adrián del Mazo decía que no más han muerto como 130 y tantos. Entonces ya tenemos un número que ya no sabemos cuál es cuál. Tal vez tú como presidente, como secretario de la Comisión de Transportes tienes mejor idea que yo y que del Mazo y que Gandini. Sí, Eduardo. Bien, las cifras de 1050 muertos en lo que va del año las dio la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Es una cifra consistente, pero tal y como le ocurrió desgraciadamente a Héctor Gandini, hijo, a Patricio Flores Meyer, pues lo que estamos viendo es una falta de control en las carreteras de nuestro país. O sea, son 1050, entonces quiere decir esto que Adrián del Mazo no tiene bien los datos siendo el responsable del autotransporte. Y tan no los tiene que en una reunión precisamente con el señor Gandini y la familia Flores Meyer dio otra cifra, habló de 35 nada más, ahora contigo ya la cambia, y este es un problema, ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una cifra consistente. O sea, que no tiene idea, o sea, que el único número que tenemos consistente es de los dueños, los autotransportistas. Así es, quienes viven de este negocio del transporte, pues tienen una cifra que es precisamente la que ellos mismos recaban a lo largo y ancho del mundo. Ahora, yo hace rato escuchaba la entrevista que Gerardo Ruiz Parza le dio a Joaquín, donde decía que estos autotransportistas, qué bárbaros, son bien responsables y cooperan en todo, etcétera, etcétera, pero la pregunta, ¿son tan responsables porque tienen choferes que van llenos de anfetaminas o quién sabe qué sustancias para no quedarse dormidos después de estar manejando 16, 18, 20 horas? ¿No ve lo responsable ahí? Yo te diría dos cosas de manera muy concreta. En primer lugar, los vehículos que circulan en nuestras carreteras fueron diseñados y fueron construidos para no transportar más de 40 toneladas. A través del Twitter te he enviado el documento de la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos, y también a tu productora y a través de Twitter te he enviado un reporte de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se establece que estos vehículos doble remolque cargan en nuestro país más de 100 toneladas. Es decir, Eduardo, estamos ante verdaderas máquinas de la muerte, que no entiendo y coincido contigo porque el propio secretario de Comunicaciones y Transportes actúa como defensoría de parte ante un mecanismo de transporte como son estos vehículos que no existe, no hay ningún otro precedente en cualquier otro país del mundo. A ver, el otro día cuando yo entrevistaba a Adrián del Mazo, él decía que se ha logrado que cada cajón que lleva 80 toneladas, se logró que ahora nada más lleve 75.5 toneladas. O sea, 500 kilos menos. Y yo estoy viendo que esto me da a mí 151 toneladas. Sí, pero de cualquier manera, cualquier cuestión que
bañarse en la lógica, Eduardo. No es posible que en las carreteras de nuestro país se esté rebasando la norma que está especificada por lo menos en la zona de los países que conformamos el Tratado de Libre Comercio, y que hoy tú, cuando quieres salir a carretera, tengas que convivir con un vehículo que pesa 100 toneladas, que no fue diseñado para transportar esa cantidad y está poniendo en riesgo todos los días a la población de nuestro país, transgrediendo no solamente lo que establece la Constitución en su artículo primero, sino también lo que establecen las propias reglas en las que tiene que basarse la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Pero por qué viola el artículo primero este asunto? Porque la Constitución establece de manera muy clara que toda autoridad tendrá que garantizar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. El derecho a la vida, en términos conceptuales, establece de manera absolutamente clara que la autoridad, en todo ejercicio de sus facultades y atribuciones, debe de garantizar la seguridad de la población, y al incurrir en esta omisión de permitir que circulen este tipo de vehículos, pues evidentemente está poniendo en riesgo la vida de toda la población. Ahora, lo que me decía Adrián del Mazo Maza es que el problema es que hay un reglamento, hay una ley, o hay una norma oficial mexicana que no se puede mover, etcétera, etcétera. Como que el gobierno, la idea que a mí me quedó, no puede hacer casi nada. ¿Es cierto eso, Jorge? No, por supuesto que el gobierno puede hacerlo, el mercado no puede gobernar a la autoridad. Quienes ostentamos un cargo, y en este caso quienes somos legisladores, pues podemos modificar la ley a efecto, no de un capricho, Eduardo, a efecto de que se puedan homologar las normas conforme a las internacionales, y en este sentido proteger la vida de estas 1,000 personas que cada año están falleciendo. Y déjame decirte algo que es absolutamente grave: cada vez se incrementa en mayor medida el número de víctimas relacionadas directamente con este tipo de vehículos doble remolque. ¿Y por qué se está incrementando el número? Porque se están poniendo en circulación más vehículos de este tipo, Eduardo. En un principio, digamos que era magro el número de vehículos que circulaban en las carreteras, pero ahora digamos que el transportista está emigrando a este tipo de configuración, como se le llama técnicamente, y en este sentido pues hay una mayor incidencia de accidentes ocasionados por los dobles remolques. ¿Qué puede hacerse, Jorge? Bueno, nosotros, es decir, tu servidor, junto con mi compañero diputado de Acción Nacional, Francisco Gutiérrez de Velasco, ya presentamos una iniciativa para que desde el ámbito de la ley federal se prohíba la circulación de este tipo de vehículos. Estamos en una discusión al interior de la Comisión de Transportes, estamos debatiendo y esperemos que la razón llegue y que podamos establecer esta medida a través de la legislación y cumplir con nuestra obligación de garantizar la seguridad de quienes circulan a lo largo y ancho de nuestro país. Pero aquí hay muchos intereses, Jorge, y no es una mentira que muchos de estos autotransportistas son políticos muy encumbrados, exgobernadores, etcétera, que están haciendo unos grandes negocios, y yo entiendo que el partido en el poder los quiera defender. Pero aquí lo que debe de prevalecer es la seguridad de la población, y déjame decirte algo: las mismas compañías que hoy están pugnando porque esto no se haga, las mismas compañías que están defendiendo a los dobles remolques, pues tienen negocios en los Estados Unidos y tienen negocios en otros países del mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en México sí se pretende que sigan ocurriendo este tipo de incidentes? ¿Por qué en otros países del mundo no lo hacen? Y hablabas tú de competitividad hace unos momentos, y yo te diría que de acuerdo a un análisis del Foro Económico Mundial, pues en los 20 países más competitivos no existe, como lo he dicho y lo reitero, este tipo de vehículos, poniendo en riesgo la vida de los automovilistas en su país. Y tengo entendido que en Estados Unidos se permite, pero son cajones mucho más pequeños y ligeros, y únicamente en ciertas carreteras que permiten que puedan circular sin poner en riesgo. Pero cuando tú ves estos monstruos circulando en carreteras montañosas, van de bajada a 120 sin mayor posibilidad de poder frenar si es necesario, con choferes pues estimulados por drogas para no dormirse, pues está difícil, ¿no? Así es, y te voy a decir además otra cosa: debido a las extensas dimensiones de este tipo de vehículos, no hay ni siquiera paraderos en donde los choferes
puedan detenerse a descansar. Cierto. Así es, como tú lo dices correctamente, en Estados Unidos ningún vehículo de transporte de carga sobrepasa las 40 toneladas, en México se duplica y esto pone fuera de control literalmente a un vehículo que fue diseñado, Bien. que tiene unos frenos, que tiene una suspensión para no transportar más de 40 toneladas cuando en este momento se permiten 75. Muy bien, Jorge, pues vamos a estar muy en contacto y como vaya esta iniciativa nos platicas para darle todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando.